Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a tener un tema muy interesante, las noticias. ¿Se acuerdan? El año pasado trabajamos la noticia, pero la noticia periodística, la que hacemos, la de prensa, vamos a pensar, porque hay diferencia, y ahora lo vamos a explicar. Ahora estamos viendo la noticia televisiva, o sea, aquella que vemos en un set de televisión o también cuando los reporteros salen a buscar noticias a la calle, ¿no? Ahora vamos a ver, tienen ciertas características las noticias televisivas. Muy buenos días, otra vez, soy Elizabeth Flores y vamos a trabajar el área de comunicación, producción de textos orales. Continuamos. Bien, acá vamos a ver, les he puesto varias imágenes, el título tiene noticias, ¿no? Vemos a un señor que está en la calle aparentemente porque se ve ahí a gente, carros, bicicletas. Luego acá vemos a otro señor que está en el campo de la noticia, ¿no? Ahí vemos un campo, un bus, el señor con micrófono en mano, al igual que el señor que está en la ciudad. Acá se ve que está en una ciudad y por acá se ve que está en el campo. Pero a diferencia de ellos dos que están en el campo de las noticias, vemos acá a otras personas que están en un set de noticias, ¿no? Acá tenemos a un señor que dice, el periodista soy yo. Debe ser un programa televisivo donde el señor que está acá, que debe ser un periodista, puede dedicarse a hacer entrevistas, a dar noticias, etcétera. Por acá vemos otro lugar, ustedes conocen muy bien, acá dice exitosa la radio del Perú. Este, como ustedes verán, es un set de radio. ¿Se acuerdan el año pasado que hicimos un set de radio en el salón? Y bueno, el público no te ve, pero te escucha. Por cierto, la radio llega, es decir, pues a donde ya no te imaginas, por ahí llega la señal de la radio. Acá tenemos un set de televisión donde hay dos personas que están dando noticias características, ustedes ya lo han visto muchas veces. Y aquí dice Noticentro. Entonces, como les decía, este a lo mejor está dando noticias, noticias en general, nacionales, internacionales, policiales, de ciencia, de política, etcétera, ¿no? Las noticias se clasifican de diferentes maneras. El año pasado también lo hemos visto. El señor de acá puede ser un programa de entrevistas tipo Jaime Bailey, tipo Jaime Chincha o Renato Cisneros del Canal 10. Acá tenemos este programa también debe ser entrevistas, pero radial, ¿ya? Entonces cada uno se dedica, como les digo, a las noticias, pero si bien las noticias se fabrican casi igual, tienen sus diferencias y ahora las vamos a ver. Entonces los de acá son reporteros, recogen las noticias. Acá también tenemos otro reportero y luego ellos tuitean o mandan las noticias a los sets de televisión para que las transmitan al público en general. Vamos a pasar entonces para ver qué cosas son las noticias. Por acá tenemos, miren, noticia televisiva, noticia de prensa y noticia radial. Bueno, como sus mismas palabras lo dicen, la noticia televisiva, ustedes la ven por la televisión, por los programas de televisión. Pueden haber programas, noticieros o programas de entrevistas donde hay secuencias de reporteros, de noticias y de entrevistas. Seguimos, acá tenemos la prensa. ¿Cuál es la prensa? La prensa es lo que venden en los kioscos. Todo lo que es noticias impresas, ¿ya? En periódicos, revistas, semanarios. Hay algunos diarios que salen semanales, hay unos que salen quincenales. Y radial, ¿no? La noticia radial. Bien, entonces dice, ¿qué es una noticia? Vamos a definir qué es una noticia. Siempre cuando vamos a hacer algo, vamos a presentar algo, definimos para que la gente comprenda qué es una noticia. Una noticia, dice, son los hechos que ocurren a diario y son de importancia. Claro, siempre tiene que ser muy importante para el público en general. Si es un problema
importa al mundo, será una noticia de importancia mundial. Por ejemplo, ahora estamos con el coronavirus, estamos viviendo una pandemia en tiempo real y a nivel internacional, todos a la misma vez. Entonces, noticias que salgan del coronavirus van a ser de interés mundial, ¿no? Y lo que ocurra internamente, según cómo se trate la enfermedad dentro de un país, interesa mucho al pueblo, en general al pueblo, por ejemplo, en nuestro caso, al pueblo peruano. Y si es, por ejemplo, en Colombia, al pueblo colombiano, si es en Chile, al pueblo chileno. Bien, entonces las noticias entonces son hechos importantes, ¿ah? Son hechos importantes y que ocurren a diario. Cualquier acción que a veces realizamos generan hechos y los hechos pueden ser de mayor o de menor importancia. Algunos son de relevancia nacional e internacional y algunos solamente quedan entre nos. Bien, ahora dice ¿cuáles son las características de una noticia? Dice que el lenguaje es objetivo. Ya les he dicho varias veces y siempre voy a seguir insistiendo. El lenguaje objetivo es aquel que lo expresas con palabras claras, tal y como han ocurrido las cosas, ¿no? Así como estamos haciendo su texto expositivo, la noticia también es un texto expositivo. Entonces el lenguaje es objetivo. Tú no puedes ponerle tu apreciación personal. Tienes que, tal y cual ves las cosas, las tienes que contar. No puedes opinar. Si quieres, después haces artículos de opinión sobre esas noticias que son otra cosa diferente a las noticias. Son breves, importantes. No son tan largas ni tan extensas. No son artículos periodísticos ni son historias. Simplemente ocurren y tú tienes que contarlas en un lenguaje objetivo y corto, con un lenguaje formal, eso sí. Nada de jergas. Hay algunos diarios chichas y algunos diarios jerga que sí, los hay, pero hay que apostar siempre por mejorar nuestro lenguaje. ¿Y para qué sirven? Bueno, como ya les dije, sirven para informar hechos importantes para la comunidad nacional, mundial y de tu propia comunidad, ¿no? A veces ocurren hechos solamente le importan solamente a Lima y no le importan a Tacna. Por eso, entonces, de tu comunidad a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Serán, serán iguales que las de la prensa, los periódicos? Me refiero a la noticia televisiva. Dice que son iguales, pero más breves por el tiempo. Como ustedes saben, todo lo que es transmisión por parte televisiva tiene que ser breve, eso sí, clara, completa, no porque sea breve por el tiempo vas a omitir datos importantes. O sea, no puedes dar tantas explicaciones, ni puedes tal vez dar tantos ejemplos, simplemente ves lo que ves, eso tienes que comunicar. Y como les digo, el tiempo en televisión es muy costoso, ¿ya? No es como la radio y tampoco es como la prensa. Continuamos entonces. Vamos a ver, ¿recuerdan esta partecita del año pasado? ¿Se acuerdan? Claro, esta es la estructura de una noticia. ¿Se acuerdan? De una noticia de prensa. Pero también se parece un poco a las otras, porque a las televisivas o a la radial, porque siempre cuando vas a dar una noticia, primero pones un epígrafe o antetítulo, ¿no es cierto? O sea, con esto anuncias tu noticia, luego das tu titular, ¿no? Puede ser rimbombante o puede ser sencillo. Luego de aquí, del titular, que pones tu titular, planteas, de aquí del titular se desprende tu bajada. ¿Qué es la bajada? La bajada es la explicación del titular, ¿ya? Explicas con un poquito más de palabras, no, tampoco aquí no haces la noticia. Simplemente aquí introduces la noticia, aquí haces tu titular y luego aquí explicas brevemente tu titular. Aquí donde dice la LED o estribillo o no leo muy bien, la lead,
Ya, vamos a poner la línea. Aquí solamente vas a responder a las preguntas básicas que son qué, cómo, cuándo, por qué. Ahora lo vamos a seguir viendo. Y luego acá desarrollas tu noticia. ¿Por qué, Missy, por qué tiene la forma de un triángulo invertido? Eso es importante. Tiene la forma de un triángulo invertido porque siempre comienza de lo más importante a lo menos importante. Aquí en la parte final, eh, generalmente ponemos cómo se cerró. Si es, por ejemplo, que un delincuente asaltó a una persona, acá decimos, finalmente el delincuente fue trasladado a la comisaría para denunciarlo a la justicia. Así se cierra la noticia. Depende, ¿no? Si una niña, por ejemplo, rescatada, los padres de la niña pusieron una denuncia y se fueron felices a su casa. ¿Ah? Ese es el cierre de la noticia. Bien, avanzamos entonces. Acá tenemos, dice, cómo redactar una noticia. Tu noticia, la que vas a hacer ahora, no va a ser escrita, tranquilo, va a ser oral. O sea, vas a planificarla igual y luego te vas a preparar muy bien y la vas a decir. Coges tu micrófono y dices tu noticia. Dice, aquí estoy en el noticiero 24 minutos de el Colegio Virgen del Rosario. Yo soy Elizabeth Flores y les traigo las noticias calientitas del día, ¿no? Entonces acá, ¿cómo redactar una noticia? Tú ya lo sabes, ya lo has hecho, pero no siempre es bueno recordarlo, ¿ya? Y también siempre es bueno que estés practicando para que te conviertas en un gran narrador de noticias o escritor de noticias. Dice, para narrar una noticia se deben contar los hechos como ocurrieron. Ya les dije, nada de explicar ni nada, simplemente asaltaron, los delincuentes eran, en qué iban, por dónde se fueron. No se debe aumentar, escuchen, ¿ah? Ni eliminar detalles o hacer suposiciones. Pienso que los ladrones se fueron por allá o dicen que la gente... No, nada. Tú tienes que decir lo que tú has visto, ¿no? De repente se registró en una pantalla o de repente no tenías muchos datos, pero eh, recogiste algunos datos de las personas que estaban por ahí. Pero tampoco no hay que creer mucho porque a veces las personas aumentan. Bien, entonces vamos a ver, acá dice la noticia. Responde a estas preguntas. ¿Qué pasó? O sea, explica el hecho. ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo fue? ¿Cuándo, en qué día ocurrió? Siempre es bueno decir el día, la hora en que ocurrió. Esto ocurrió el día domingo a las 8 de la mañana, no, a las 8 de la mañana. ¿Dónde? El lugar, en la avenida Javier Prado. ¿Quiénes estaban? En el hecho intervinieron los asaltantes, la policía y el agraviado, ¿no? Entonces, estas preguntitas acá te las he ordenado para que tú las hagas. Obviamente las planificas en un papelito para que después las puedas hacer tu noticia televisiva. Bien, acá dice, hay un cartelito que dice, recuerda, es breve pero completa, no olvides sus partes, o sea, no omitas pasos. Acá te responde, más claro, acá te he puesto las palabritas, ¿qué pasó? Aquí en el que pasó es, asaltaron a una pareja de esposos. ¿Quiénes intervinieron? La pareja de esposos, los asaltantes y la policía. De repente por ahí alguna gente que ayudó. ¿Cuándo ocurrió? El hecho ocurrió ayer a las 6 de la mañana, no, ¿cuándo ocurrió? Ayer a las 6 de la mañana. ¿Dónde ocurrió? En la Costa Verde. ¿Qué pasó? Aquí ya comienzas a decir lo que, aunque acá se está repitiendo. No, este no, acá, estos dos son lo mismo. ¿Cómo ocurrió? Ya dices, aquí explicas un poquito. La pareja estaba haciendo deporte por la playa, de pronto aparecieron unos asaltantes, ¿no? Dice, ¿qué solución le dieron al problema? Llamaron a la policía o fueron ayudados por los serenos que se encontraban por ese lado y redujeron a los asaltantes. ¿Ven? Fácil. Si no entienden mucho,
vuelvan a ver el videíto y ahí pueden entender claramente cómo van a hacer esta partecita. Una vez que ya lo tienen todo listo, se preparan bien, preparan su pequeño videíto donde hacen su noticia. Muy bien, chicos, nos vemos mañana, conversamos sobre esto.